Pues buenos días, mucho gusto tenemos en presentar a este maravilloso investigador que no es la primera vez que está con nosotros y ya sabemos la calidad de sus trabajos. Pero ¿quién es él? Pues su nombre es Armando Israel Escandón Muñoz. Y él es doctorante en historia, en el posgrado de historia de la UNAM, maestro psicoterapia psicoanalítica por el Colegio Internacional de Educación Superior, CIES, maestro en historia del arte por la UNAM, licenciado en lengua y literatura hispánica por la UNAM, técnico bibliotecario por la UNAM. Su síntesis laboral, escritor, historiador y psicoterapeuta. Ha impartido diversos cursos, conferencias, talleres y ponencias de literatura, historia y psicoanálisis. Cofundador del taller Maladrón, dedicado a divulgar información psicoanalítica, artística, histórica y cultural, así como la investigación de estos ámbitos. Profesor de diversas asignaturas como lengua española, literatura universal, etimología grecolatinas del español y literatura mexicana e iberoamericana. Cofundador del grupo literario Cero. Editor de la revista de historia Septrum. Tiene práctica psicoterapéutica, psicoanalítica privada. Editor y autor del folleto de historias crónicas de esta querida calle del Chopo. Editor y autor de la hoja volante psicoanalítica. Sus líneas de investigación son la mexicanidad, museos de historia natural, Segundo Imperio Mexicano, historia de la ciencia, memorias, adolescencia, clínica, analítica, psicoanálisis aplicado, psicohistoria, psicoanálisis y literatura, psicosomática, manifestación, siglo de oro español, poesía popular mexicana. Tiene varias publicaciones en papel, como Visionario, Manuscritos, México, Maladrón 2011, Temas Selectos de Filosofía 2, México, Edimet 2012, a 150 años de fusilamiento de Miguel Miramón y Tomás Mejía ante los ojos de algunos de sus contemporáneos. Esta la ha dado con nosotros esta plática muy interesante. Maladrón, Piedras, Papel y Tijeras de 2016. Y también tiene publicaciones en línea. Escuadrón Muñoz Armando 2019, El asma de Marcel Proust, disponible en líneas. Revista México, Psicoanálisis, y bueno, unas más que se pueden ver. Como ven, es un investigador muy serio, ¿sí?, que nos encanta tenerlo aquí. ¿Y para qué les digo más? Escúchenlo. Le damos la palabra, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De hecho, esta plática la tenemos pendiente creo que desde el año pasado. Sin embargo, pues justo por cuestiones laborales, los tiempos, todo lo que se ha venido dando, no habíamos podido coincidir. Creo que quisiera iniciar reconociendo el trabajo de Ingeborg, porque sostener un proceso como el que ha hecho ella con el Seminario de la Muerte no es cualquier cosa. Ella invierte muchísimo, no solo su tiempo, sino su cariño, y pues siempre sabe cómo convocarnos, ¿no? He tenido malas experiencias donde te invitan y creen que por un papel tú vas a, te van a tratar casi como perro, ¿no? Entonces, Ingeborg siempre trata a uno como en casa, y pues eso que hace que uno regrese, ¿no? Con ese cariño, con ese interés en el trabajo que uno desarrolla, pues estamos acá. Bueno, la charla que yo voy a impartir con ustedes en esta ocasión se llama Muerte en el mundo psi, Charlotte, Freud y Jung. Entonces, voy a compartir alguna presentación. Son algunas láminas, algunas imágenes que nos van a servir de apoyo simplemente, y que nos van a permitir también ir dando seguimiento justo a la ponencia que tengo escrita, la cual voy a ir leyendo para ello. Bueno,
¿Qué simboliza la letra psi? La letra psi ocupa el 23º lugar en el alfabeto griego. Su presencia es esencial en la construcción de la palabra, también de origen helénica, psique, misma que entre sus acepciones tiene los siguientes significados: alma, el yo, vida, aliento, respirar, soplar y por extensión mente. No obstante, en la mitología grecolatina, Psiquis es la personificación del alma humana, poseída por el amor y esclava de sus tormentos y delicias. Dado que las almas eran representadas con alas, a Psiquis, entre los griegos, se le imaginaba con alas de mariposa. La letra Psi se convirtió en la representación del mundo psíquico, y por su forma se le identifica con una mariposa en vuelo, como un eco del personaje griego de Psiquis. Entonces, la letra Psi también es la representación de lo mental, y se le puede encontrar en palabras como psicología, psiquiatría y psicoanálisis, o incluso en términos como psiquismo o psíquico. Así, una vez realizado el acercamiento anterior, se puede dar paso al quid de este trabajo. En las siguientes líneas se aborda un esbozo biográfico de 3 figuras por demás relevantes para el mundo psi: Jean-Martin Charcot, Sigmund Freud y Carl Gustav Jung, con un marcado énfasis en los momentos de sus respectivas muertes y una relación de maestros entre Charcot y Freud y Jung. Jean-Martin Charcot. Sigmund Freud, gracias al apoyo de una beca, estudió en París con Jean-Martin Charcot de octubre de 1885 hasta febrero de 1886. En este periodo, Freud pasó de su interés por la neuropatología a adentrarse de mayor manera por la psicopatología. Ello se debió, en gran medida, a la influencia y personalidad de Charcot, quien en aquellos días era la cabeza de la Salpêtrière. El propio Freud, en una carta a Martha Bernays, que llegó a ser su esposa, describió a Charcot de la siguiente manera: uno de los más grandes médicos y un hombre de una sensatez genial. Pero, ¿quién es ese personaje que influenció tanto a Sigmund Freud, Pierre Janet y a tantas otras personalidades del mundo psi de la época? Jean-Martin Charcot nació el 29 de noviembre de 1825, en París, Francia. Su familia era de origen humilde, su padre era fabricante de carrozas. Jean-Martin asistió a la escuela, junto con 3 hermanos, a sabiendo de que únicamente el que tuviera mejores resultados académicos podría continuar con la formación profesional. Ese fue Jean-Martin, quien desde niño destacó como alumno muy estudioso y de prodigiosa memoria, apasionado por la cultura griega y latina y por las lenguas modernas. Aprendió inglés, alemán, italiano y español. Inició sus estudios de medicina en 1844 y para 1848 concluyó esa etapa de su formación. Durante ese tiempo, entre sus mentores se contaron Pierre Rayer, decano de la Facultad de Medicina y médico del emperador Napoleón III. Rayer lo tomó como secretario personal. Esto ayudó a Charcot tanto para el establecimiento de su clientela privada como para el anudamiento de intereses relacionados con el mundo artístico y el de la alta sociedad. En 1853, Charcot presentó su tesis sobre artritis gotosa y reumatismo crónico. Para 1856 fue elegido como médico de los hospitales de París y en 1860 se le nombró profesor agregado. En 1862, cuando tenía 37 años, Charcot se casó con Victoire Augustine Laurent, viuda, con quien procreó 2 hijos, Jean Charcot y Jean-Baptiste Etienne Auguste Charcot, médico, naturalista y explorador. En ese mismo año, obtuvo el cargo de superintendente del Hospital de la Salpêtrière, Hospital General para el Internamiento de los Pobres y Vagabundos de París, fundado en el siglo XVII y que bajo la guía de Charcot llegó a ser uno de los principales centros de estudio en el campo mental en toda Europa. En dicho lugar había 5.000 pacientes. Se calcula que más de la mitad de ellos sufría de padecimientos crónicos, una gran mayoría de enfermedades neurológicas. Ahí, Charcot fundó un laboratorio de patología que incluía microscopía y fotografía. Gracias a esos recursos, Charcot examinó un gran número de pacientes, generando un amplio registro y evolución de la enfermedad mediante las fotografías y técnicas de electrofisiología y neurooftalmología y neuropsicología. Una segunda fase del método consistía en el análisis post-mortem de estos pacientes, identificando lesiones anatómicas y correlacionándolas con las manifestaciones clínicas. Merced a lo anterior, Charcot se hizo acreedor a 2 títulos en la historia de la medicina: el primer profesor de enfermedades del sistema nervioso
y el de uno de los principales investigadores del siglo XIX en el campo de la neurología clínica. En 1878, Charcot inició el estudio de la histeria. De hecho, descubrió que era una dolencia más allá del útero, como se creía en aquellos días, y podía afectar tanto a los hombres como a las mujeres. Además de eso, rescató a la hipnosis de las manos de saltimbanquis y charlatanes para ponerlo al servicio de los propósitos serios de la curación mental. De hecho, Charcot daba una clase abierta a la semana, conocida como clase del martes, a la que podían asistir cualquier interesado, en las que, al poner en escena a las locas de la salpetría, demostraba que su parálisis o sus gesticulaciones obscenas no eran el resultado ni de una simulación diabólica ni de las lesiones localizadas, sino que tenían un origen traumático. Y de hecho es la imagen que tenemos ahora en la presentación, es esta representación que era tan socorrida, que la pintaron como tal. Ahí tenemos a una mujer hipnotizada de estas famosas histéricas de la salpetría en sesión abierta de Charcot. En la nota necrológica que Freud le dedicó a Charcot, señala que los escritos de su maestro en aquellos días se podían encontrar reunidos en 9 volúmenes. Ante eso, no es de extrañar que, sumado a su trabajo en la salpetría, Charcot aportó a la medicina un amplio vocabulario de términos. Entre esos epónimos pueden mencionarse la tríada de Charcot, misma que hace referencia a la presencia del lenguaje espasmódico, temblor de intención y nistagmus en la esclerosis múltiple, enfermedad de Charcot, es decir, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, caracterizada por las neuropatías hereditarias, las cuales conforman un amplio grupo de enfermedades con distintas características genéticas que afectan al sistema nervioso periférico, reumatismo de Charcot, artritis reumatoide, articulación o columna de Charcot, artropatía de las columnas descrita en los pacientes con tabés dorsal, neurosífilis, o en la ataxia motora progresiva, pie de Charcot, artropia progresiva degenerativa, entre varios otros conceptos. Charcot, en esa época, era una luminaria. Le llegaban pacientes de diversas partes del mundo. Sus honorarios eran muy altos. Por las noches organizaba cenas ostentosas en las que convivían sus alumnos con los más importantes científicos y artistas franceses de la época. Jean Thuillier, uno de sus biógrafos, lo describe de la siguiente forma. Charcot tiene muchas relaciones y pocos amigos. Su discreción, su falta de desahogos, de confidencias íntimas con quienes le rodean, solo logran mantener contactos superficiales y poco cálidos, incluso con sus amigos más cercanos. Por otra parte, si su notoriedad y buena situación solo le aportan celos, sus actitudes distantes, su desprecio no disimulado por los mediocres y los fatos, su autoritarismo en los concursos y su despotismo en la facultad le valen enemistades y odios definitivos. Por otro lado, a Charcot también se le describe como alguien taciturno y de baja estatura, de cuello corto y con afecciones por la obesidad, particularmente en la cintura. Su higiene personal, así como sus hábitos físicos, eran malos, puesto que llevaba una vida, en su mayoría, sedentaria. Además, su ciclo de sueño estaba alterado, porque dada su intensa actividad intelectual, sus desvelos se extendían hasta altas horas de la noche. A ello hay que agregar su adicción por fumar. Según Guisoni, Charcot desarrolló episodios progresivos interminentes de malestar precordial y ansiedad sugestivos de insuficiencia coronaria, y en 1890, durante una cena en su casa de Boulevard Saint-Germain, el profesor Potain, un famoso clínico parisino, confirmó un diagnóstico de angina de pecho. El cuadro clínico indicó un desenlace potencialmente fatal en 2 años. Charcot también sufría de dolor lumbar crónico y trastornos de la marcha y la postura. Charcot falleció el 16 de agosto de 1893, tenía 68 años, se encontraba en un viaje de reposo, acompañado por sus discípulos Deboeuf y Strauss. Murió en cuestión de horas a consecuencia de un edema pulmonar provocado por una aortitis crónica con lesión en las arterias coronarias. Esta es la casa en la que muere Charcot. Los restos de Charcot fueron conducidos a la Ciudad Luz. Su ataúd fue colocado en la capilla de la iglesia de la Salpetría. Al siguiente día, asistieron a rendirle un último homenaje innumerables pacientes, estudiantes de medicina, enfermeras, médicos, discípulos, profesores, artistas, escritores, miembros de la intelectualidad parisina y líderes de sociedades médicas parisinas, francesas y extranjeras, así como miembros destacados del gobierno y sociedad parisina, francesa, europea e internacional. La ceremonia fue sencilla, sin oradores,
ni mayores manifestaciones religiosas, pero sí con honores militares. Como parte de las honras fúnebres se tocó la marcha fúnebre de Beethoven y el Pie Jesu de Camille Saint-Saëns. Como acto final, el cuerpo de Charcot fue inhumado en el cementerio de Montmartre. Es estas imágenes que tenemos en pantalla. En una nota necrológica, aparecida unos días después del deceso de Charcot, Freud escribió un tanto animoso sobre la salud de su maestro. Tal parece que no estaba al tanto de la verdadera gravedad del estado de la cabeza y la salpetría. Freud dice, Charcot fue sorprendido el 16 de agosto de este año por una muerte súbita, sin previo achaque ni enfermedad, tras una vida feliz y coronada por la fama. Con ello, la joven ciencia de la neurología ha perdido prematuramente a su máximo promotor. Los neurólogos de todos los países, a su maestro y Francia, a uno de sus primeros hombres. Tenía solo 68 años y su vigor físico y la lozanía de su espíritu, coincidentemente con sus no disimulados deseos, parecían destinarlo a aquella longevidad que ha cabido en suerte a no pocos trabajadores intelectuales de este siglo. Carlos Cosentino aportó los siguientes datos sobre las honras fúnebres de Charcot. Luego de la muerte de Charcot, sus discípulos recolectaron una suma de dinero para erigir una estatua de su ilustre maestro con su indumentaria habitual y que sería instalada a la entrada del hospital de la Salpêtrière. La mitad de la suma la enviaron médicos del extranjero. Cabe agregar que dicha estatua ya no existe. Fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial en 1939, cuando las tropas alemanas entraron a París. Es esta imagen que tenemos en pantalla, la imagen de Charcot, bueno, de escultura de Charcot, de esta escultura que nos menciona Carlos Cosentino. Bien, vamos a pasar al siguiente personaje convocado para esa sesión de la muerte en el mundo psi. Sigmund Freud. A finales del siglo XX, la revista norteamericana Time lanzó una encuesta con el objetivo de saber quién era el personaje más importante de esa centuria. Las opciones se agruparon en 5 campos: líderes y revolucionarios, artistas y artistas de entretenimiento, constructores y titanes, héroes e íconos, y científicos y pensadores. Entre los candidatos se encontraban figuras como Lady Di, Henry Ford, Nelson Mandela, Walt Disney, los Beatles, James Joyce, la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Lenin, Gandhi, Bill Gates, entre varios otros. No obstante, el ganador fue Albert Einstein, quien se declaró como el personaje del siglo. ¿Pero quién quedó en segundo lugar? Sí, Sigmund Freud. El 6 de mayo de 1856, en Pribor, Moravia, hoy República Checa, nació Sigismund Estocolmo Freud, el primogénito. En ese tercer matrimonio su padre, Jacob Freud, con Amalia Nathanson, 21 años menor que su consorte. La familia Freud se dedicaba al comercio de lana. Ciertos reveses financieros los hicieron mudarse a Leipzig y posteriormente a Viena en 1860. El propio Freud, en Sobre los recuerdos encubridores, comenta que su infancia no fue sencilla, que pasaron por penurias económicas. En 1865, Sigmund entra al gimnasio un año adelantado. En 1873 recibió el examen final de sus estudios secundarios con el reconocimiento de summa cum laude. En aquellos días tenía la idea de estudiar Derecho, pero tras leer el ensayo sobre la naturaleza atribuido a Goethe, se decidió por medicina. A lo largo de sus estudios universitarios, conoció y vivió los prejuicios antisemitas. Tomó clases con Franz Brentano. En 1880 realizó un año de servicio militar y en 1881 aprobó tardíamente los exámenes finales de medicina. Freud quería realizar una carrera como investigador y esperar una plaza como académico, pero en 1882 conoció a Martha Bernays, con quien deseaba casarse, para lo cual también debía tener ingresos sólidos. En 1884 estuvo a cargo de un estudio sobre la cocaína, de la que descubrió sus propiedades analgésicas. Quiso auxiliar a su amigo Flesch, morfinómano, y lo trató con cocaína, agravando su caso. En 1885, por poco tiempo, ocupó un puesto en una clínica privada en la que se trataba a sus pacientes con hipnosis. Ese mismo año obtuvo una beca para viajar a Francia y estudiar con Jean-Martin Charcot en la Salpêtrière, lugar en donde observó a mayor profundidad las manifestaciones de la histeria y la sujeción hipnótica. En esos días, Freud estaba asombrado por la figura de Charcot, a quien le ofreció traducir sus conferencias al alemán, lo que fue aceptado. En 1886 dejó París, se trasladó a Berlín y después a Viena, en donde inició su práctica privada.
En septiembre, finalmente, se casó con Marta. En los años siguientes, prosiguió con su práctica privada, usando cada vez menos la electroterapia y cada vez más la hipnosis. Entre 1887 y 1895 nacen sus hijos Matilde, Jean Martín, Oliverio, Ernesto, Sofía y Ana. Además, escribió diversos textos como un libro sobre la afasia, un artículo sobre el tratamiento hipnótico, la publicación Comunicación Preliminar con Breuer, la psiconeurosis de defensa, obsesiones y fobias, entre otros. Asimismo, en 1892 trató a Elizabeth von R., paciente que le sugirió el método de la libre asociación. La producción bibliográfica en los años posteriores de Freud es muy amplia. De modo particular y sesgado apenas podremos comentar la aparición de 3 libros de gran importancia para el mundo psicoanalítico: el proyecto de una psicología para neurólogos, 1895, material críptico y complejo, pero que en gran medida ya contenía la esencia de las 2 tópicas freudianas, inconsciente, preconsciente y consciente, así como ello, yo y superyo. En 1899 publicó La interpretación de los sueños, aunque el editor decidió ponerle como fecha de edición 1900. En este material, Freud plantea que los sueños son la vía regia al inconsciente. En una época encabezada por las ideas positivistas, Freud apostó por el análisis del mundo onírico. Y en 1905, los 3 ensayos sobre la teoría sexual, material en que el padre del psicoanálisis explicó que, a lo largo de su desarrollo, el ser humano tiene sexualidad desde la infancia y no solo como se creía hasta aquella época, hasta la adolescencia. A lo largo de la primera década del siglo XX, el psicoanálisis se fue desarrollando de mayor manera. Figuras que años después romperían con Freud se acercaron, tales como Alfred Adler y Carl Gustav Jung. En 1909, Freud realizó su único viaje a Estados Unidos a impartir una serie de conferencias en la Clare University. En 1910 fundó la Sociedad Internacional de Psicoanálisis. La Primera Guerra Mundial, 1914-1917, lo llevó a profundas meditaciones, como se puede observar en Introducción al Narcisismo, la Transitoriedad o Duelo y Melancolía, u otra obra Princeps para el psicoanálisis, porque en ella se plantea la segunda tópica, Más allá del principio del placer, 1920. En febrero de 1923 se le detectó a Sigmund Freud, como él mismo lo señala, un crecimiento leucoplástico en el maxilar y paladar, es decir, un crecimiento benigno asociado con el consumo excesivo de tabaco. Así, para el siguiente mes de abril, Marcus Hackett le realizó a Freud una intervención aparentemente sencilla, pero el procedimiento se complicó. El padre del psicoanálisis sangró de forma abundante y tuvo que quedarse internado, para lo que se le hizo acostar en una camilla, porque no había habitaciones disponibles en el hospital. Cuando se enteraron Marta y Ana, esposa e hija de Freud, quisieron quedarse con él, pero no lo consiguieron. Más adelante, el psicoanalista sufrió una fuerte hemorragia, de la cual sobrevivió gracias a la ayuda de otro paciente, pues de lo contrario se hubiera asfixiado. Poco después, entre el 4 y el 12 de octubre, todavía con secuelas de la primera operación, Freud tuvo otras 2 intervenciones ejecutadas en esta ocasión por Hans Pichler, en la que se le efectuó una resección parcial del maxilar superior. 9 días después se le dio de alta. Desde 1923, Freud experimentó leucoplasias precancerosas o benignas. El resto de su vida, el autor de la interpretación de los sueños habría de ser intervenido en más de 30 ocasiones. A partir de este momento, Freud comenzó a utilizar una prótesis. Ernest John la describió así: la gigantesca prótesis, una especie de dentadura u obturador destinada a separar la boca de la cavidad nasal, era un horror. Se le denominó el monstruo. En un primer lugar era muy difícil de sacar o volver a colocar, ya que le era imposible a Freud abrir la boca a tal extremo. Bueno, tenemos en pantalla una imagen de justo de esa prótesis, muy similar a lo que narra Ernest Jones en esa descripción que hace de la prótesis de Freud. Obviamente que esto impactó tanto su forma de escuchar como su hablar, pues se escuchaba un pequeño siseo cuando hablaba, y de hecho tuvieron que cambiar su diván de lugar para poder tener una mejor escucha a los pacientes. Y bueno, esta foto que me encontré en la red, ahí vienen los créditos, es una serie de prótesis que utilizó Freud a lo largo del tiempo, porque pasó por ensayo y error también en ese proceso. Hoy es mucho más específico este tipo de trabajos, pero pues en aquella época todavía no. De hecho, si lo pensamos un poco, recuerdo que en la película, en la primera parte del Planeta de los Simios, algunas personas que trabajaron en la Segunda Guerra Mundial haciendo prótesis
pues se emplearon también, porque ya había estado muy avanzado esto, pero todavía no había ocurrido en la época de Freud. Bueno, vamos a continuar. La pieza en cuestión tenía que cubrir el orificio superior, además de permitirle a Freud tanto comer como hablar. Por ello, debía ajustarse lo más posible. Esto le generaba al psicoanalista constantes irritaciones, lo que a su vez coadyuvaba a la formación de puntos dolorosos. Además, si la dentadura pasaba algunas horas fuera de su lugar, se producirían variaciones en los tejidos y no podía colocarse fácilmente. Desde que Freud comenzó a utilizar el monstruo, su pronunciación se tornó defectuosa, su voz era nasal, muy espesa. El autor de los 3 ensayos de teoría sexual sufría para comer y pocas veces compartía esa actividad con otros. Además, hubo secuelas. Tenía daños en la trompa de Eustaquio y las infecciones a los tejidos circundantes le afectaron la escucha del lado derecho, lo cual casi decantó en una sordera. Esto obligó a que se cambiaran de lugar tanto el sofá como su silla del consultorio para atender de modo adecuado a los pacientes. Freud, como su propio padre, fue un gran fumador. El vínculo del psicoanalista y el tabaco inició a mediados de la segunda década de la vida del neurólogo. Al inicio comenzó fumando algunos cuantos cigarrillos, pero con el paso del tiempo, como término medio, consumía cerca de una veintena de puros. Didier Rancière remarcó la importancia de ese hábito para el autor de Tótem y Tabú. Freud tenía necesidad para concentrar su pensamiento, para alcanzar un estado de excitación emocional, para luchar contra el estado de ánimo fácilmente depresivo. La abstinencia le resultaba extremadamente penosa. En septiembre de 1938, ya radicado en Inglaterra, se encontraba trabajando en el esquema del psicoanálisis, pero tuvo que interrumpir su labor porque se reactivó el malestar. Pichler se trasladó hasta Londres con el objetivo de realizarle otra operación. Tuvo que cortar la mejilla al psicoanalista para acceder al tumor. Esa fue la última intervención quirúrgica de Freud. Para enero de 1939, el padre del psicoanálisis sufría de molestias en el lumbago y de dolor en los huesos. El 28 de febrero, una biopsia dio positiva. El cáncer estaba en su apogeo nuevamente, situado en un lugar tan profundo en la boca que no podía prescribirse la operación. Por algún tiempo, el tratamiento con rayos X funcionó, pero fue solo algo pasajero. La hora de bajar el telón estaba próxima. El cáncer, convertido en úlcera, despedía un olor tan terrible que ni el chau chau del psicoanalista se le acercaba. Ernest Joss narra esto. Un síntoma desalentador era el olor desagradable que producía la herida, a tal punto que cuando le trajeron a su perra favorita para que lo viera, el animalito se refugió en un extremo distante de la habitación. Fue esta una experiencia descorazonadora que reveló al enfermo el extremo que había llegado. En ese entonces, Freud leía La piel de Zapa, novela en la que se presenta la historia de un pedazo de piel que se achicaba cada vez que se cumplía un deseo. Max Schur, médico de Freud, como se lo había prometido en alguna ocasión, le inyectó 3 centigramos de morfina. Lo habitual al usarse como sedante eran 2 unidades. Freud entró en un profundo y tranquilo sueño. El psicoanalista se agitó. Schur repitió la misma cantidad. Al siguiente día, el 22, Schur le administró la última dosis. Freud falleció el 23 de septiembre de 1939 a las 3 a.m. Paradoja o ironía de la existencia. Quien tomó conciencia de la cura por medio del habla, optó por la eutanasia al ya no soportar el dolor producido por el cáncer en la boca. Su cuerpo se cremó y junto con las cenizas de su esposa, Martha Bernays, se resguardaban en el cementerio Hop Lane en el barrio Golders Green del norte de Londres, en una urna que perteneció a la colección de antigüedades del propio Freud. Esa es la casa donde muere Freud. Es cuando finalmente logra salir de Viena, gracias a la intervención de Marie Bonaparte, la sobrina nieta de Napoleón, puede establecerse en Inglaterra. Y es aquí donde él va a fallecer. Nos estamos escribiendo los párrafos anteriores. Vamos a llegar a esta imagen, que es donde están los restos de Sigmund Freud y de su hermana y de su esposa Marta. Por desgracia, en 2014, la urna fue dañada por personas no identificadas y se tuvo que retirar a un lugar seguro, el cual se desconoce. Cabe agregar que esta es una pieza pues por acá lo tengo, de 300 años antes de Cristo, y pertenecía a la propia colección de piezas arqueológicas de Sigmund Freud. Él era coleccionista, amante de la
arqueología, tenía una muy notable colección. Allá por 2000, 2002 vino en alguna ocasión la colección de Sigmund Freud, estuvo en San Ildefonso. Las únicas piezas que no vinieron de Freud fueron las que eran mexicanas. Justamente tiene por ahí un par de piezas mexicanas en su colección, pero no las trajeron porque sabían que si llegaban a México, aplica la ley de que no pueden sacar las piezas arqueológicas. Bueno, vamos a pasar con la última parte de esta intervención. Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 en Creswil, un pequeño pueblo de Suiza. 2 años antes de su nacimiento, sus padres, Paul Achilles Jung, pastor luterano dentro de la Iglesia Reformada Suiza, y Emily Preiswerk, habían perdido a su primogénito. Carl Gustav Jung, durante 9 años, fue hijo único, hasta el nacimiento sorpresivo de su hermana, Johanna Gertrude Trudy. Dado lo anterior, durante gran parte de su infancia, Jung desarrolló un comportamiento poco infantil, pues su convivencia se daba sobre todo con adultos. Era susceptible y acusaba una gran soledad. Desde aquellos días tuvo una capacidad importante para ver imágenes poco comunes y de soñar. El propio Jung dice sobre su educación: a los 6 años comenzaron mis clases de latín que mi padre me daba. No iba a la escuela a disgusto. Me resultó fácil, pues siempre me encontraba adelantado respecto de los demás. Sabía ya leer antes de ir. La infancia de Jung estuvo marcada por la visión de espectros, así como de sucesos y reflexiones paranormales, en los que la religión tuvieron un lugar muy importante. Posteriormente, Jung reconoce que convivió con sus compañeritos en la escuela, quienes lo enajenaban, pero a los 11 años de edad tuvo que marcharse a Basilea y pudo contrastar su posición social, pues entre sus compañeros había chicos de familias acomodadas, mientras que él únicamente era hijo de un humilde clérigo. Durante la adolescencia, Jung leyó a profundidad la obra de Goethe, von Hartmann y a Nietzsche, de modo muy particular el Fausto y Así hablaba Zaratustra, respectivamente. Cerca de 1890, Jung identificó dentro de sí 2 personalidades a las que se refería como 1 y 2. Sobre esas personalidades de Jung, Sonu Sammadanasi escribió: la personalidad número 1 quería verse libre de la melancolía y el aislamiento propio de la personalidad número 2. Cuando la personalidad número 2 aparecía, se sentía como si un espíritu muerto hacía mucho, pero perpetuamente presente, hubiese entrado en la habitación. No tenía un carácter definible. Estaba conectado con la historia, particularmente con la Edad Media. Para número 1, con sus falencias e ineptitudes, era alguien a quien había que soportar. Esa interacción recorrió toda la vida de Jung. Tal como él lo veía, todos somos así. Una parte de nosotros vive en el presente y la otra está conectada con los siglos. Hasta los 19 años, Jung comenta que sufrió un deprimente estado de ánimo. Al elegir carrera, se confrontó con profundas dudas. Tenía intereses por la arqueología, la filosofía, la historia, las ciencias naturales. No obstante, cuando llegó el momento, se decidió por el estudio de la medicina, porque sabía que tenía que ganarse la vida. Para lograrlo, solicitó una beca. Así, entre 1894 y 1900 estudió medicina. El 10 de diciembre de 1900 ocupó el cargo de ayudante en la clínica psiquiátrica de Burgosli, que pertenecía a la Universidad de Zúrich, sitio en el que primero Auguste Fotel y después Eugen Bleuler exploraron propuestas de avanzada para fundar una nueva psicología científica. En ese marco se valoraron tanto la investigación psicológica como la hipnosis. Como tesis doctoral, Jung presentó en 1902 una investigación llamada Acerca de la psicología y patologías de los llamados enfermos ocultos, obra realizada con el doctor Eugen Bleuler, en la que se ocupa del espiritismo desde un enfoque científico. También en 1902 se casó con Emma Rauschenbach, con quien procreó 5 hijos. El matrimonio determinó para Jung un alejamiento de la soledad a la cual estaba acostumbrado. En esa época, Jung, además de su interés por la dementia precoz, conocida posteriormente como esquizofrenia, se dedicó a estudiar un experimento de asociación verbal conocida como prueba psicotécnica, en la cual el sujeto leía despacio y en voz alta una serie de palabras y debía responder inmediatamente a cada una de ellas con el primer vocablo que acudiera a su mente. Mientras tanto, quien conducía la aplicación tomaba el tiempo de reacción con un cronómetro y lo registraba en el diagrama. Jung introdujo una variación: preguntarle al paciente la causa de su vacilación al responder. El paciente en varios momentos no había notado su duda al responder y por ello tampoco podía ofrecer alguna respuesta.
Jung se dedicó a investigar el fenómeno. Con el tiempo y varios estudios logró establecer la idea de que la relación existente entre la turbación ligada a determinada palabra y el tiempo de reacción se debía a dos factores fundamentales: la alteración emocional producida por el estímulo y el hecho de que la dilación dependía maquinalmente de un proceso desconocido por el sujeto. Es decir, el test resultó eficaz para el descubrimiento de procesos inconscientes. Ya entre 1902 y 1903, Jung dejó su puesto en Burgosly, viajó a Francia para estudiar con Pierre Janet, visitó diversos museos y se hizo copiar varias pinturas para decorar su casa. Después se trasladó a Londres y en el Museo Británico estudió con gran atención las colecciones egipcias, mexicas e incas. Tras su regreso a Suiza, Jung tomó un puesto vacante en Burgosly y se dio a la tarea de investigar el análisis de las asociaciones lingüísticas con la intención de lograr un medio rápido y confiable para el diagnóstico diferencial. Los resultados no fueron los esperados, pero gracias a ese trabajo, Jung logró una gran reputación como una estrella en ascenso de la psiquiatría. Para 1905, se tituló como doctor en psiquiatría y obtuvo el cargo de médico jefe de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Zúrich, el cual desempeñó hasta 1909, porque su consulta privada creció notablemente, aunque mantuvo su puesto como profesor auxiliar hasta 1913. El propio Jung reconocía la importancia de figuras como Bleuler y Freud desde los inicios de su formación. Refiere haber leído la interpretación de los sueños desde 1900, pero dado que no comprendió la obra, la retomó hasta 1903, cuando cayó en cuenta de las similitudes entre su obra y la de Freud. Freud en aquellos días estaba mal visto, pero en 1906 Jung decidió declararse a favor de él en un congreso en Múnich en el que se trataban neuroses forzosas, pero el nombre del padre del psicoanálisis fue silenciado. Ante ello, Jung escribió en el semanario médico de Múnich un artículo donde citaba la importancia y la teoría de la neurosis de Freud. Jung, a raíz de ello, recibió cartas de diversos médicos alemanes, quienes le decían que si no quería ver truncada su carrera, mejor se alejara de Freud. Jung mantuvo su postura, pues estaba convencido de los aportes de Freud. En 1907, Freud invitó a Jung a visitar Viena. La primera vez que ambos estuvieron juntos hablaron por 13 horas seguidas. Dice Jung: por así decirlo, Freud era el primer hombre realmente importante que yo conocía. El desencuentro se dio en la parte teórica. Freud cimentó sus ideas en la teoría sexual, mientras que Jung abogaba por otras opciones como lo espiritual e incluso la parapsicología. En los siguientes años, ambos se acercaron y la relación entre ambos se solidificó. Al poco tiempo, Freud reconoció a Jung como uno de los colaboradores más hábiles y la correspondencia entre ellos se intensificó. En 1908 se llevó a cabo el primer congreso de psicoanálisis en Salzburgo. Ahí Jung realizó una presentación y defensa de la teoría de Freud. Un año después, aunque de modo independiente, la Clark University invitó tanto a Jung como a Freud a dictar una serie de conferencias. Ellos decidieron viajar juntos. En el viaje, Freud sufrió un desmayo tras una charla con Jung sobre unas momias. El padre del psicoanálisis interpretó el tema de aquellos cadáveres como un deseo de Jung de que muriera. El viaje duró 7 semanas, ambos analizaban sus sueños. En su momento, Freud le contó a Jung, quien le solicitó detalles, le contó uno a Jung, quien le solicitó detalles de su vida privada para poder ampliar su interpretación, pero Freud se negó, diciendo que eso no podía, que eso no podía ser, porque pondría en riesgo su autoridad. Jung afirma que ahí terminó su amistad, aunque siguieron vinculados todavía algunos años. En 1910, Jung fue elegido presidente permanente del Segundo Congreso Internacional de Psicoanálisis, celebrado en Nuremberg, y en 1912 publicó Transformaciones y símbolos de la libido, material en el que planteó sus diferencias teóricas con Freud. Para 1913, Jung y Freud pusieron punto final a su relación. La obra en el campo psíquico de Jung es amplia y apenas se pueden enumerar algunos de sus principales aportes, entre ellos la psicología analítica, el inconsciente colectivo, los tipos de personalidad, introvertido, extravertido, los arquetipos, el ánima y el ánimos, entre muchos otros. Cabe agregar que las ideas de Jung primero en las obras de D.H. Lawrence, Hermann Hesse, Joseph Campbell y Mircea Eliade, entre muchos otros intelectuales de primer orden. La vida de Jung presenta otros momentos que requieren de atención y son de gran importancia, pero por cuestiones de espacio no se les podrá dar mayor desarrollo, aunque sí es relevante mencionarlos. Entre ellos, la crítica a relacionarse de modo sentimental con sus pacientes, como ocurrió con el caso de Tony Wolff, quien se volvió su amante,
así como su relación con la muy poco recordada y valorada Sabine Spielrein, quien fue paciente y pareja extramarital de Jung. Este último no supo identificar el amor de transferencia, es decir, la atracción que puede sentir un paciente por su analista, pero que en verdad no es por la persona, sino por la representación simbólica. A su vez, Spielrein elaboró el concepto de pulsión destructiva y sádica, que fue un antecedente e influencia del concepto freudiano de pulsión de muerte. Otro tema que requiere mención en la vida de Jung comienza en 1912, con una serie de sueños que lo perturbaron y lo llevaron a analizar sus recuerdos infantiles. Asimismo, coincidió con la ruptura definitiva con Freud en 1913. En octubre del mismo año, tuvo una visión cuando viajaba en tren. Así describe este pasaje, Sonu Shamadasani, con palabras suyas y de Jung. Yo podría ser comparado a Suiza, cercada por montañas y la inmersión del mundo, con los restos de mis relaciones anteriores. Esto lo llevó al siguiente diagnóstico de su condición. Pensé para mí mismo, si eso significa algo, es entonces que estoy extraviado y sin esperanzas. Luego de esta vivencia, Jung temió volverse loco. Recordó que primero pensó que las imágenes de la visión indicaban una revolución, pero ello le resultaba inconcebible. Concluyó que estaba amenazado por una psicosis. Jung logró superar ese periodo realizando un profundo trabajo en su interior. La experiencia tiene mucho de fantástica y alquímica y se puede encontrar en el material conocido como libro rojo. Obra que, dadas las características ya mencionadas, no fue considerada como parte de las obras completas del psicólogo suizo, pues se considera que le falta el rigor científico. Por otro lado, tras el ascenso nazi, Jung fue nombrado por Hermann Göring, director del Allgemeine Ärztliche Hilfsverein für Psicoterapia, asociación en la que se buscó homologar a todas las tendencias de la psiquiatría y la psicoterapia. Jung aprovechó la posibilidad de imponer el predominio de la psicología psicoanalítica, su propia creación, sobre el resto de propuestas psicoterapéuticas, aunque para ello tuvo que realizar diversas acciones que lo vincularon de modo directo con el gobierno nazi y la figura de Hitler. Por ejemplo, aceptó poner la psicoterapia dentro del régimen del Reich, declarar que Göring era un hombre amable y razonable, señalar las diferencias entre las psicologías germana y judía. A esta última la resaltó como desarraigada. Asimismo, Jung llegó a declarar que su teoría del psiquismo se encontraba más cercana a la del espíritu alemán que las de Freud y Adler. También realizó una apología de Hitler y de la bella juventud alemana sobre el resto de la Europa parlamentaria. Aquí hacemos un salto de varios años. Un mes antes de su muerte, a poco tiempo de cumplir 86 años, Jung realizó su último paseo por los lugares queridos. Lo acompañó Barbara Hanna, quien contó que el padre de la psicología analítica estuvo callado a lo largo del camino y que tuvieron que detenerse por encontrarse con 3 diferentes bodas. Bertrand Ware resalta la simbología del suceso. Señala el matrimonio de Jung con la muerte. El 17 de mayo, Jung sufrió una embolia, un coágulo en el cerebro. Le costaba trabajo hablar y ya no podía leer bien, aunque se recuperó un tanto. El 30 de mayo, mientras tomaba el té con Ruth Bailey, amiga y quien lo asistía, Jung fue víctima de un ataque de apoplejía. Desde entonces ya no estuvo en su cuarto de trabajo, sino en su habitación. Todavía alguna vez, Jung preguntó, ¿sabe la gente que agonizó? Ruth Bailey describe que 2 días antes de su fallecimiento, Jung ya vivía en un mundo lejano, donde había cosas soberbias y maravillosas. Narró un sueño sobre el que dijo, ahora conozco la verdad y solo me resta por saber una pequeña parte de ella. Cuando la conozca, estaré muerto. Tuvo otro sueño, el que le narró a Bailey. En él, Jung vio un bloque gigante de piedra con la siguiente inscripción, en conmemoración de tu totalidad y unidad. Ruth Bailey cuenta que la última frase que escuchó de Jung fue, tomemos un buen vino tinto esta noche. El 6 de julio de 1961, cerca de las 4 de la tarde, Carl Gustav Jung falleció en su casa de Kuznach. Se encontraba rodeado de su familia. Después de la ceremonia en la iglesia, sus restos fueron sepultados en el cementerio local. La losa del sepulcro es rectangular, del tamaño de una persona. Tiene el escudo de la familia Jung junto al nombre del finado. Están los nombres de su padre, madre, su hermana Gertrude, el de Emma Rauschenbach y el del propio Carl Gustav Jung. En los frisos superior e inferior de la losa se encuentra escrita la misma frase, vocatus atque non vocatus Deus aderit. Llámeselo o no, Dios estará presente.
expresión que el propio Jung había elegido para su casa. El lado derecho e izquierdo tiene una frase tomada del apartado de la resurrección del libro de los Corintios: Primus homo de terra terraus, terrenus, secundus homo de caelo caeletis. El primer hombre procede de la tierra y es terrenal. El segundo hombre procede del cielo y es celestial. Corintios. Y bueno, con esta parte yo estaría concluyendo la presentación. Este recorrido que hemos realizado a lo largo de 3 personajes emblemáticos para el mundo psi, y que en ellos no solo había una relación porque se dedicaban al campo mental. Freud tuvo un vínculo muy fuerte con Charcot, así como Jung lo tuvo con el propio Freud. Y entonces Freud escribe una nota necrológica sobre Charcot y en su momento, en 1939, Jung va a escribir una nota necrológica sobre Freud. Y pues, gracias. Pues una magnífica plática, muy interesante, de estos personajes tan comentados en el mundo, tan difíciles de comprender, pero que han sembrado bases sumamente importantes del cerebro humano, ¿no? Del ser humano en general. La verdad es un magnífico estudio y como les dije a todos, esta plática era de un profesional bastante serio. Creo que quedan muchas preguntas por hacer y les recuerdo que pues ustedes háganlas por escrito y el ponente se las contestará por escrito. De verdad no me queda más que agradecer. Como siempre, lo vuelvo a repetir, me parece que eres un investigador muy profesional, que de verdad te metes en estos asuntos a fondo y que bueno, que los tratas muy amablemente. O sea, aunque sí cuesta mucho trabajo entender a estos personajes, ¿no? Se necesita, yo creo que estudiarlos más y leerlos más. Yo me acuerdo que cuando era joven estaba muy de moda el psicoanálisis, ¿no? Todos queríamos psicoanalizarnos y ver un psicoanalista y no sé qué. Y por supuesto había una gran cantidad de charlatanes, ¿no? Y empezábamos a leerlos. No entendíamos nada, pero los leíamos, ¿no? Entonces, como que hoy tomar esto más en serio me encanta. La verdad, muchas gracias, siempre tan amable, siempre tan generoso para tus pláticas. Y bueno, pues esta es tu casa y seguiremos conectándonos. Muchas Mil gracias. gracias y los esperamos para que hagan sus preguntas y sus comentarios. Que tengan ustedes muy buen día. Hasta la próxima. Hasta la próxima, a la orden.